Hola, bienvenidos a Punto de Encuentro, el punto de las buenas historias. Nuestra invitada de hoy es una mujer especial, dulce y naturalmente bella. Nació 29 de noviembre en Estados Unidos. Es una mujer además muy querida por todo el país. Fue reina de los colombianos, virreina universal de belleza, empresaria, actriz, presentadora. Hoy compartirá con nosotros parte de su vida, de su infancia, de su verdad a través de esta entrevista. Ejemplo de mujer, mamá y además con unas facetas como empresarias donde la creatividad, la innovación es protagonista y hoy lo sabremos a través de este punto de encuentro. Se trata de Paola Turbay Gómez. Paola, bienvenida a Neighbor Will en esta entrevista exclusiva para el diario La Nación y Nación TV. Cuánto gusto, ¿cómo está? No, yo divinamente después de semejante presentación, estoy así de grande, con el ego inflado. ¿Cómo va todo, Paola, por estos días? Bienvenida a Neighbor Will. Muchas gracias, bienvenido tú a mi casa viva 24/7. No, dame la bienvenida a Neiva cuando me vaya para allá. Perfecto, a pegarte la rodadita. Ya vamos a hablar de Neiva, pero a propósito, un proyecto muy innovador. Desde una introducción que la creatividad es protagonista, una estrategia muy interesante con un proyecto empresarial, Paola. ¿En qué consiste? Contémosle a los televidentes de este proyecto 24/7. Tienes toda la razón, todo está enfocado a innovación, a creatividad. Me encanta que la hayas agarrado en el aire. La idea era desarrollar una línea de cuidado facial que fuera para todas las mujeres, no solo para las que salen en revistas o en televisión, sino que realmente cualquier mujer, independientemente del presupuesto, independientemente de su trabajo y de su rutina, pudiera tener acceso a lo mejor. A mí me preguntan mucho cómo me cuido, qué cremas uso, cuál es mi rutina. Y siempre he recomendado, siempre he querido recomendar lo mejor, pero también me di cuenta que había muchas cosas que no estaban al acceso de la mayoría de la gente y con el fin de no solo darles lo mejor y no solo envasar mis secretos con lo último en innovación y tecnología, sino además de eso, aprovechar esta oportunidad para vender un cambio de actitud, para poder empoderar a la mujer y enamorarla de ella misma, porque pues sí me preocupa que las mujeres constantemente estén aburridas, se miran al espejo, no les gusta más como la otra, o sea, siempre están mirando lo que hay afuera y dejan de mirar lo que hay adentro. Entonces la idea es hacer una invitación a que reconecten con ustedes mismas, que cada una tiene su belleza especial, cada una tiene su encanto, su tumbado. Y antes de comenzar este recorrido por la vida de Paola Turbay, cómo no hablar de Neiva, de esos días en que una de las mujeres más bellas del planeta visitó la Tierra Opita. Yo estuve allá para San Pedro en 1997. Ay, mira, de verdad que ha sido de los paseos lindos en la vida. Yo subestimaba lo que era el reinado del bambuco, porque pues uno piensa es un reinado, pues sí, del folclore, donde van y bailan y listo. Cuando me invitaron dije, ay, carajo, ahora me va a tocar ver este baile 300 veces. Pues me quedé con ganas de verlo más y más y más. Me pareció tan bonito, me da pena la ignorancia de no haber sabido de antemano que es todo un tema de cortejo, es un tema de conquista, entender cada uno de los pasos. No, mira, se me paran los pelos y todo. No, me parece tan especial y obviamente cada candidata tiene su estilo. Yo me acuerdo que la que ganó ese año era la de Antioquia. Bueno, es que yo fui jurado. Entonces ganó la de Antioquia, que además era bailarina de ballet. Era bailarina creo que del ballet folclórico de Antioquia, pero de una delicadeza todo, de un profesionalismo y de un rigor y un compromiso cada una de las personas que formaba parte, que yo me quedé absolutamente descrestada y con ganas de volver. Volver a la Tierra Opita, un compromiso de la bella Paola Turbay, quien nació en Estados Unidos, tiene antepasados libaneses, vivió los primeros años de su vida en este país. ¿Pero por qué? Aquí la protagonista de la historia del punto de encuentro nos recrea detalles de este capítulo. Mi bisabuelo era de un pueblo que se llama Tanorín, Líbano, y yo creo que como la mayoría de la gente que deja su país por guerras y en ese caso era por guerras religiosas, eran los maronitas y los cristianos maronitas, no sé contra quién, me toca estudiar esa historia, pero el caso es que tuvieron que emigrar, llegaron a Colombia, llegó acá, se casó con una colombiana y tuvieron sus hijos, entre ellos el doctor Julio
Julio César Turbay Ayala. Además divino porque sus hijos tenían nombre de conquistadores, entonces eran Julio César, Aníbal, Napoleón. Mi abuelo era Aníbal. Y de ahí pues nace mi papá, conocí a mi mamá en Coveñas, y entonces se iban a casar. Mi papá se iba a ir a especializar a Estados Unidos, él es matemático y tenía que ir a Rice University en Houston a especializarse en investigación de operaciones y teoría de juego y todas estas cosas. Entonces pues se iba solo o se iba acompañado. Entonces se fue acompañado de mi mamá, que también fue allá. Ella también terminó especializándose, ella es fonoaudióloga y se especializó en problemas de aprendizaje. Y nací yo, después nació mi hermano Juan Gabriel. La idea de ellos era especializarse y regresar a Colombia. Pero los planes cambiaron y pasaron casi 11 años cuando se dieron cuenta que el objetivo de estar temporalmente en Estados Unidos se había prolongado y decidieron volver al origen, a la tierra colombiana. Regresan con Juan Gabriel, mi hermano, y conmigo. Pues yo tenía 11 años, mi hermano tendría 9, éramos gringos, regringos, no hablábamos español, entendíamos el castellano porque mis papás nos hablaban en español, pero no hablábamos, entonces llegamos regringos más perdidos. Nosotros nos adaptamos de una y en cuestión de meses era la más colombiana y bueno, la más feliz de que me hubieran traído. Bueno, Paola, 11 años en Estados Unidos, ¿cuáles son los recuerdos y los momentos que recuerda de esa primera etapa, esos primeros años en este país? No, era pues muy en familia. Por ejemplo, me acuerdo que mi papá no le gustaba que mi mamá siendo profesora, educadora, le gustaba tener juegos didácticos para nosotros, pero mi papá decía que no le gustaba que tuviéramos tanto juguete, que le gusta que la creatividad viene de la ausencia de recursos o de juguetes. Tiene toda la razón, pero igual mi mamá también tenía la razón al darnos juguetes que fueran enfocados al educativo. Entonces me acuerdo que que no nos llenaban pues de chécheres ni de juguetes como hacen hoy en día los papás que compran pues por comprar. Una familia muy pequeña, bueno, papás, los 2 hermanos. Pero después llegan otros 2. ¿Qué edad tiene Paola cuando recibe los otros 2 hermanos? Como 13, 14. Entonces mis otros 2 hermanitos, digo yo, que ya son grandes, de 30 y 32, son como hijos míos. Entonces son Nicolás y Felipe, fueron la ñapa, pero son la bendición, los adoro. Hoy en día ya somos amigos, ya no me hacen tanto caso, aunque son respetuositos. Paola es consciente del enorme legado a nivel de principios y valores heredado por sus padres. Pues mis papás siempre fueron muy, muy estrictos, sobre todo mi papá. Mi mamá era, ellos decían que era el corazón y la cabeza del hogar. Mis papás siempre nos enfocaron a ser muy disciplinados, a ser muy juiciosos, muy respetuosos, muy conscientes de lo que sucedía alrededor y muy... a ser personas nobles, a ser personas buenas, que es lo que hoy en día trato de hacer con mis hijos. ¿Y cómo era Paola? ¿Era una niña juiciosa o más bien inquieta? ¿Cómo era, digamos, esa personalidad aquella adolescente, niña adolescente? Pues mis papás dicen que de chiquita era histérica y yo me privaba de la ira. O sea, yo siempre he sido un volcán, he sido para lo bueno, pero pues también para el otro lado. Entonces he sido muy intensa y dicen que cuando me daba rabia me ponía así como roja, después morada y después me quedaba sin aire y a veces me tenían que dar un cachetado para poder respirar. Y así, pues hoy en día no me dan esas iras porque no me lo acolitaron, pero sí me dan esos excesos de euforia, de alegría, de entusiasmo. Y bueno, cuando se me salta la piedra, se me salta, no me privo, pero se me salta y se pierden todos. Pero era muy así de extremos, muy inquieta, muy deportista, muy de montarme los árboles, en inglés se dice tomboy, pero no es marimacha, o sea, es muy más niño, o sea, digo en el sentido de lo que no me gustaban los vestiditos así todos perfecticos, ni estar toda peinadita, sino estar encaramada en una bicicleta, en un monopatín, en un árbol, y muy artística, siempre haciendo el show y cantando, imitando gente. En los restaurantes me ponían a imitar gente todo el tiempo. ¿A quién imitaba, por ejemplo, en ese momento, en ese entonces? No, a toda la familia. Más que todo era especializada en la familia. Entonces las abuelas, las tías, los abuelos. Y Paola, el centro de atracción, todo el mundo disfrutando, me imagino, una Navidad, una reunión familiar. Sí, porque también terminaba bailando, cantando, haciendo chistes también toda la noche, echar chistes.
Sí, es que era un poco intensa. Mis papás a veces me echaban del cuarto, por ejemplo, me decían, vete ya a dormir, por favor, ya no más, duérmete. Y yo, bueno, está bien, porque no cabía en el cuerpo. Es la historia, la vida de Paola Turbay, revelándola a todos los huilenses en esta entrevista exclusiva desde la ciudad de Bogotá. Paola, algo muy importante, a los 13 años de edad ya empieza, digamos, a encaminarse en todo el tema de los medios, del entretenimiento, y graba en esa edad su primer comercial de televisión. ¿De qué trataba y cómo se involucra pues, ya con el mundo artístico y con grabar pues, un comercial? Pues yo siempre quise hacer comerciales, desde que llegué a Colombia me paraban en la calle, me ofrecían hacer un casting o hacer un comercial. Mi papá le parecía terrible, porque en esa época pues... bueno, y sobre todo para mi papá, formar parte del mundo del espectáculo iba a ser la perdición el día de mañana. Creían que uno iba a terminar alcoholizado o parado en una discoteca bailando. Entonces eso era lo que pensaba mi papá. ¿La mamá sí, digamos, más alcahueta o cómo era? No, pues no, lo que pasa es que mis papás siempre... Muy conservadores. Y muy del mismo equipo, no era como de contradecirse, o sea, y eso es importante, que haya como que sean equipo a la hora de educar a los hijos. ¿Cómo aceptaron entonces ese comercial? Entonces, de tanta cosa que me decían, y yo, por favor, es que yo creo que mi papá me dejó porque tenía que ser tenista en el comercial de Milo. Mi papá toda la vida, mira, acabo de caer en cuenta, nunca había caído en cuenta, yo creo que fue por eso. Mi papá toda la vida quiso que yo fuera tenista, una Martina Navratilova, eso es lo que él quería. Vamos, ya no dejes de luchar, la meta está cerca, tú puedes llegar, tú puedes lograrlo, en ti está lo mejor, tú debes buscarlo, en mí lo está el valor, tienes la energía y el sabor de ganar, como vidas como tú, no hay nada igual, mira, mis papás jugaban tenis, yo era normalita, regularcita, hacía gimnasia olímpica. Y yo creo que por eso fue que logré seducirlo, porque tenía que ser una tenista en el comercial, y gracias a la fuerza y a la energía que te da Milo, la meta la pones tú. Y bueno, la puse y me dejó. Y grabó el primer comercial, Paola, a la par con el colegio. ¿Cómo le iba en la parte estudiantil, académicamente? ¿Cómo fue, Paola? ¿La estudiante sobresaliente, digamos, normalita? No, yo no normal, en mi casa no se podía ser normal. Eso no era una posibilidad, no, había que ser muy bueno. De hecho, mi papá decía, eso es normal, esos, o sea, calificaciones de mediocre, así nos decían, no eran aceptables, teníamos que estar por encima del promedio. Entonces, y yo siendo la mayor de la casa, obviamente, cuando uno es el mayor de la casa, uno carga con la responsabilidad de educar a sus papás. O sea, los papás se entrenan con uno, entonces son más duros con uno, y ya después los chiquitos son los que van pues de paseo gracias a lo que uno sufrió. Entonces, conmigo fueron súper, pues sobre todo mi papá súper exigente, tenía que sacar todo arriba de 8, en esa época se calificaba de 0 a 10 y yo tenía que sacar todo arriba de 8 o duraba un bimestre castigada. Si yo sacaba un 7, 5, un bimestre castigada. Entonces tenía que ser todo arriba de 8 y bueno, así fue. Y antes de llegar el concurso nacional de belleza, una oportunidad que cambió su vida en el colegio, Paola Turbay sobresalió por participar en diversas actividades. En el colegio yo siempre era la que montaba el desfile, el show, la obra de teatro, era directora de barras, fui la porrista del año, igual seguía compitiendo en los campeonatos intercolegiados representando al equipo de gimnasia olímpica del colegio. Vivíamos aquí en Bogotá, bueno, además metían el coro, metían absolutamente todo. La niña orquesta, la gente, mis compañeras del colegio quedaron hasta acá de mí. Y en la temporada de vacaciones, Paola no se quedaba quieta, siempre buscaba la forma de trabajar y en muchas ocasiones lo hizo en compañía de su mamá. Ella tenía un colegio para niños con problemas de aprendizaje y desde Estados Unidos, yo me acuerdo, ella trabajaba mucho con niños con síndrome de Down y con autismo, entonces pues me iba para allá después del colegio, ya aquí en Bogotá, entonces en vacaciones o por las tardes me iba para allá, y entonces yo era la que les montaba las obras de teatro a los niños, les daba las clases de música, y era feliz. A mí me encantan los niños. También, de hecho, si había vacaciones me iba a trabajar a la Expo en Corferias o Agroexpo, y yo aprendía lo que fuera pues con tal de
de ser la mejor vendedora. En diciembre también trabajaba en almacenes, porque o sea, yo no puedo estar quieta. Si yo me quedo quieta, creo que entra en tal grado de desaceleración mi organismo que me enfermo. Y me pasa, cuando yo voy de vacaciones, me relajo tanto que siempre termino enferma. Bueno, Paola, llega el concurso nacional de belleza. ¿Cómo llega esta oportunidad? ¿Quién le coquetea al oído? ¿Quién le hace la propuesta? ¿Cómo aceptan sus papás y finalmente decide representar a Bogotá en este certamen pues tan importante a nivel nacional? Pues desde los 15 años a mí me llamaban de la alcaldía y Alfredo Barraza me llamaba todo el tiempo para que fuera señorita Bogotá. A mí no me llamaba la atención. Yo, pues bueno, ya entenderás, si a mí me gustaba más estar encaramada en un árbol, pues no me iba a gustar tanto estar en una pasarela. Eso no era muy mío, ni los tacones ni nada. Pero entonces yo ya habiendo entrado a la universidad, yo empecé a estudiar psicología. Y cada vez que hacíamos trabajos, investigación o lo que fuera, pues con mis amigas nos gustaba ir pues a dedicarle ese tiempo a barrios vulnerables, a gente que realmente necesitara una psicóloga que hiciera un aporte, pues porque irme a un sitio donde ya tienen todo, ¿para qué? Pues más bien uno va, invierte su tiempo en alguien que realmente lo necesite, que no va a poder conseguir ese tipo de investigaciones. Entonces hacía mucho de eso. Y mi mejor amiga, ella María Andrea Lara, además que tiene familia huilense. Opita, sí señor. Ella juraba que yo iba a ser Miss Universo desde chiquita, desde los 15 años decía, usted va a ser Miss Universo. Entonces un día ella conoció a la directora de Cultura y Turismo de la Alcaldía de Bogotá, le habló de mí, armó una encerrona, me la presentó, me vendió como señorita Bogotá y pues y ella me dice, si usted hace lo que hace como estudiante de psicología, imagínese lo que podría hacer de señorita Colombia. Entonces yo... Por ahí la convencieron con el tema social. Tiene toda la razón. Y entonces yo les dije, vean, lo único es que yo no soy muy reina, yo no soy como las reinas que están acostumbrados a ver hasta el momento, que eran las reinas de los 80, ya era una nueva era, eran los 90, las mujeres con otro estilo, pues era otra época. Entonces yo tengo mi estilo, mi forma de hacer las cosas, si lo puedo hacer a mi manera, lo hago. Y si no, pues no hay ningún problema. Y me dijeron, listo. Y el alcalde Juan Martín Caicedo Ferrer dijo, listo, me nombró por decreto y bueno, y nos fue bien. Y empezó la aventura, señorita Bogotá, señorita Colombia y virreina universal de belleza. Pero antes de llegar al tema de Miss Universo, Paola, tengo entendido, y en toda la investigación que hice sobre su vida, sobre su historia, investigaste que mucho, al principio no creían mucho en Paola. Hay una anécdota o hay un momento muy interesante, y quiero que me lo ratifiques, Paola, que una de las candidatas que iba por Venezuela o por otro país a Miss Universo, como que ve, esta niña, no sé qué pasó, y finalmente esta niña se la encontró en Miss Universo y quedó de virreina. ¿Cómo fue ese tema cuando no creían mucho, digamos, en ese orden de ideas, en aquella señorita Bogotá? Pues yo creo que yo fui la antirreina, y entonces es que mira, nadie daba ni un peso. Si no hubiera sido por Juan Martín Caicedo Ferrer, o sea, yo no hubiera llegado a nada, porque nadie, mira, hasta los periodistas en Cartagena decían, Paola es la reina de los periodistas, pero nunca va a ser señorita Colombia, porque ella es la antirreina. Y pues hoy en día es distinto, pero hace 25 años, pues las mujeres eran más puestecitas, más como eran antes, las mujeres más puestecitas en su sitio, más finitas en todo, más recatadas, y de pronto llego yo con esta carcajada y con esa forma de decir las cosas, entonces no era normal. Y con esta voz, pues menos. Entonces, y además medio, no era bajita, pero sí era medio, no era la altota, pues espigada. Entonces en esa época yo hacía comerciales, hacía fotos, no desfilaba, porque yo pues no tenía la estatura. En esa época era María Lucía Fernández, eran Viena Ruiz, y eran súper altas, pues me llevaban por ahí 10 centímetros. Pero Carlos Arturo Zapata hizo el lanzamiento de su casa de modas. Y hizo un desfile y me llamaron para que desfilara, creo que fueron las de Stock, Irma Aristizábal y Tony Márquez, creo que ellos lo organizaron, y entonces en esas, él invitó a las señoritas Venezuela, pero eran las 3 reinas que se estaban preparando, estamos hablando de 1990, se estaban preparando para 1991, 92 y 93. Eso es una carrera en Venezuela, entonces eso es una cosa de mucha dedicación y es una carrera y es un sueño desde que son chiquiticas.
Entonces, cuando estaban las reinas, claro, entonces empieza otra vez todo el mundo, ay, Paola, métase al reinado, métase al reinado, métase al reinado. Yo, ¿quién me voy a meter al reinado? Y se voltea una, pues, Carolina Isaac, que es altísima y una mujer, con un porte y una cara de porcelana divina. Y se voltea con toda la elegancia del mundo, ni siquiera antipatía, sino es la elegancia del mundo, además es muy europea. Entonces se voltea y con mucha ternura me dice, esta niñita reina, ay, como tan divina, y ya, y se rió. Pero pues es que eso no tiene nada de ella, pues, y si me vieras en esa época de pronto hubieras dicho lo mismo, porque pues, era una niñita de colegio, y entonces pues recién salía del colegio, entonces de pronto voy al Miss Universo en el 92 y me la encuentro y yo, Carolina, ¿qué hubo? ¿Te acuerdas de mí en tal y tal? Y ella, sí, yo creo que no podía creer que estuviera allá. Y bueno, no, y querida, era supremamente profesional en todo. Era la primera en estar lista, impecable. O sea, ella es una princesa, o era una princesa, hoy es una dama. Y entonces bueno, y muy disciplinada, muy pila en absolutamente todo lo que hacía. Y cuando llegó la final, estábamos entre las 6, ella estaba entre las 6, y cuando yo paso a las 3, no, Alfredo Barraza dice que yo la miré con un grado de preocupación, porque a mí sí porque yo sabía lo que ella había trabajado para llegar allá, no quiere decir que yo no lo hubiera trabajado, pero yo sabía lo que implicaba para ella y sabía que le iba a dar duro. ¿Quiénes eran las tres en ese momento? Colombia, Namibia, Colombia y la India. Perfecto. Paola, bueno, sin duda alguna, a pesar de todo en Miss Colombia, pues se llevó y cautivó al jurado calificador y se coronó como señorita Colombia. ¿Cómo recuerda esa noche? ¿Alguna oración? ¿Con quién habló la última vez? ¿Con sus papás? Ese día en el centro de convención en Miss Colombia, cuando la coronan como señorita Colombia. ¿Alguna oración, algún amuleto que pasaba por su cabeza minutos antes del gran veredicto y de la gran noche final? Pues mira, yo te voy a decir la verdad, no, amuletos, nada, o sea, sí, yo me encomiendo y yo, o sea, yo no digo, Dios mío, o Virgencita, dame esto, no, yo digo, que pase lo que convenga, siempre, o sea, uno no puede pedir más de la cuenta, ni se puede pedir lo que no conviene, uno tiene que esperar que el universo conspire a su favor, entonces, y así es, pero sí me acuerdo que, mira, allá decían que iba a ganar Santander y eso, pues obviamente hay todos esos conflictos, el chisme viene, el chisme va. Y bueno, había mucho revuelo, sobre todo porque el año anterior había pasado lo de Maribel Gutiérrez, que el jurado se salió media hora o una hora a deliberar y bueno, y eso hay mucho chisme. Pero yo, pues yo era como muy ajena a todo y yo simplemente me concentraba en hacer las cosas bien hechas, punto. Pero entonces, me acuerdo que estábamos las 5 finalistas y Pilar Castaño tiene su papelito con los nombres y yo estaba al lado de Pilar. En ese entonces no era Bogotá, sino Santa Fe de Bogotá. Entonces yo miro así el papelito y tenía un nombre compuesto por 3 palabras y después otra palabra. Entonces yo dije, o quedé de quinta o quedé de primera. Y cuando llaman a Bolívar de tercera princesa, dije, ¡ey, gané! Entonces, por eso, si ustedes ven el reinado, pues yo no estoy llorando, sino que yo hago, ¡yeah! La antirreina. Muy bien, es la vida, la historia de Paola Turbay en Punto de Encuentro, el punto de las buenas historias. ¿Verdad? La vida, la historia de Paola Turbay, coronada señorita Colombia. Paola, ¿cómo recuerda ese año de trabajo social? Me imagino que fue una de las grandes prioridades suyas, siendo pues la representante y la máxima exponente de la belleza colombiana. Obvio que fue trabajo. Para mí no era ganarme una corona, sino ganarme un puesto. Entonces yo tenía clarísimo que había que viajar por todo el país, que había que apoyar una cantidad de fundaciones, de eventos, de diferente estilo de formas de levantar recursos para diferentes obras. Entonces, en esa época era mucho más informal, no era la oficina o la institución que es hoy en día a nivel organizacional, en donde hay que mandar una carta, hay que pedir una cita previa, hay que pasar las preguntas que se le van a hacer. O sea, hoy en día es más
protocolario todo. En esa época llegaba la invitación por fax al concurso, y me llamaba doña Tera o la secretaria, me decían, mira que te están invitando tal y tal cosa, y yo, listo, digan que yo voy, y yo iba a todo, a donde me llamaran, yo fuera, pues yo sabía que tenía que estar al servicio de este tipo de eventos. Entonces a donde me llamaran, pues nada, simplemente era coordinar, ir allá, celebrar pues el momento. Lógicamente era pesado, a veces yo tenía que estar, no sé, en 2 ciudades en un día, hasta 3, desayunar en una ciudad, almorzar en otra y por la noche un desfile, pero fue muy bonito, además porque mis compañeras fueron muy comprometidas, las finalistas viajaron a todas partes conmigo, hicimos cosas muy importantes. Paola, ¿cómo cree que ha cambiado el reinado en esa época a este año? Ya en este 2015 pues cumplieron 81 años del Concurso Nacional de Belleza. ¿Qué se ha perdido? ¿Qué se ha ganado? ¿Qué se ha logrado? A ver, se ha ganado que hoy en día es una estructura pues mucho más empresarial, por decirlo así, aunque sigue siendo una fundación, pero se le ha tratado de dar un corte más profesional para, lógicamente, cumplir con ciertos requisitos o con cierta agenda. No digo que en mi época no lo fuera, lo que pasa es que en mi época, como lo manejaba yo soy supremamente profesional y pues por eso yo fui muy juiciosa, como fueron también algunas reinas, no puedo hablar por todas, hay unas que sé que fueron supremamente juiciosas, pero ya dependía de cada una. En cambio aquí ya es la organización la que tiene ciertas exigencias, ciertos requerimientos, que es muy bueno, me parece muy importante. Creo que, pues, obviamente es una tendencia natural de la vida y de las cosas, se ha convertido más en un espectáculo de medios y de televisión, más que en una celebración, una fiesta del pueblo, aunque se siga haciendo los diferentes desfiles, no sé, siento que antes el pueblo estaba un poquito más involucrado, pero pues a eso tiende absolutamente todo a volverse más mediático. ¿Qué más? Pues hoy en día, por ejemplo, vemos una cantidad de mujeres profesionales, además profesionales en unas carreras súper sofisticadas, que me parece también importante, porque eso es lo que representa a la mujer, o sea, la reina representa a las mujeres del momento, entonces muchas pues muy estudiosas, muy profesionales. Lo único que me preocupa es lo que yo siempre he dicho en muchas entrevistas, me preocupa que las niñas, que muchas niñas que van es porque quieren, piensan que es un puesto de trabajo, entonces quieren salir de ahí. Un momento de fama, la vitrina. Sí, y porque además estudian comunicación, entonces lógicamente si tienen la exposición y hacen pues casi que casting, porque uno está haciendo prácticamente una audición cada vez que da una entrevista, si tiene lo que se necesita para brincar ahí a los medios, pues obviamente se le acorta el camino. Y me parece que eso desvirtúa todo, porque el reinado no es una oportunidad para una reina, sino una oportunidad para un pueblo que logra conseguir ciertas cosas a través de una reina que está a su servicio. Entonces ahí pienso que eso ha hecho que la gente se desencante un tris con las reinas. Entonces me parece que en el momento en que llegue una buena generación de reinas que entienda cuál es su labor, y que lo cumplan como es, ahí el reinado va a recuperar la fuerza que tuvo en esa época. Luz Marina Zuluaga fue la primera reina colombiana en obtener el título de Miss Universo. Después de este histórico momento, Paola fue la representante de nuestro país en llegar más alto en el certamen de belleza más importante del planeta. Pero, ¿qué pasó para que nuestra bella protagonista en Punto de Encuentro no ocupara el primer lugar? Miss Colombia. Después del jurado y después del presidente de Miss Universo y después la chaperona Miss Universo, pues ya después nos confesaron que era muy difícil llevar una representante de Colombia como Miss Universo por el mundo entero a hablar de la mujer. En ese momento, lógicamente, Miss Universo tiene una misión, tiene una agenda y tiene un mensaje para llevar. Pero cuando hay un elemento distractor como el hecho de venir de un país que en ese momento está en plena guerra, en donde el tema del narcotráfico, el tema de la narcoguerrilla y además Pablo Escobar recién volado a la cárcel de la catedral, pues son temas tan contundentes, tan mediáticos, pues eso siempre va a opacar el mensaje que lleva la Miss Universo y casi que se les va a olvidar la corona Miss Universo y lo único que van a ver es el título de Señorita Colombia. Entonces ellos dijeron, miren, hasta que no se solucione el problema del país,
país no existe la posibilidad de que tengan una Miss Universo allá, porque a mí me hicieron 1000 entrevistas, exámenes, de todo eso. Yo creo que ellos querían mirar a ver si yo era capaz de manejar la presión y manejar el tema, pero era un reto. Era meterse en un problema, para ellos era ganarse más que una Miss Universo, ganarse un problema. Entonces dijeron, pues nosotros no podemos correr el riesgo, entonces o solucionan el problema o no hay Miss Universo. Y asumí ese virreinato con todo el gusto, o sea, no quedó como, el primer lugar, lo quería, con toda la... No, pues porque era la primera de las 3, entonces era la primera que llegaba tan lejos después de Luz Marina. Además, bueno, para mí había sido un gran logro, lógico, yo quería ganar porque yo sabía las maravillas que podía hacer con esa corona, pero pues yo estaba súper orgullosa. Además, cuando estaban rodando créditos, ni siquiera se había acabado el programa y todo el mundo, Paola, está llamando al presidente de Colombia, y yo, muy importante, el de Namibia no tenía ni idea que había ganado, pero César Gaviria ya estaba llamando, y yo pues cual reina recibiendo llamada a mi presidente. Y además, mira, al final del día vuelvo a lo mismo, la vida es muy sabia y sabe cómo hace sus cosas. Si yo hubiera sido Miss Universo, de pronto me hubiera alejado mucho del país, y haber sido, o lo que he hecho en Colombia para mí ha sido muy importante. Y haberme quedado acá y haber disfrutado lógicamente de la importancia de haber quedado segunda, y a partir de ahí hacer una cantidad de cosas en Colombia, pues creo que de pronto puede haber sido más significativo de lo que hubiera podido hacer peleando contra la opinión en el mundo. Bueno, Paola regresa del Miss Universo, entrega su corona como señorita Colombia y podríamos decir regresa, digamos, a la vida real o a la vida normal, ya pues después de esta importante experiencia. ¿Cuáles son los planes en ese momento? ¿Cuál era el objetivo y cuál era, digamos, el proyecto de vida o el paso a seguir dentro de su carrera o dentro de su vida mejor personal? Arranqué a trabajar en televisión, arranqué en QAP Noticias, trabajé en RCN. Empecé a hacer Hola Paola y en QAP las secciones de final del noticiero arrancaron ahí con los clips. Y bueno, me fui como quedando ahí hasta que me di cuenta, o sea, que había dejado mi carrera como psicóloga en stand-by y yo quería terminar la carrera. O sea, a mí me encanta la psicología, además me encanta terminar lo que empiezo. Soy muy mala para dejar las cosas inconclusas. Entonces, trabajando en televisión, pues igual regresé a la universidad, terminé mi carrera. Y ya empecé a encaminarme con los medios. Empiezan a ofrecerme estas novelas y los protagónicos, y yo me sentía un poco irresponsable aceptándolo sin haberme preparado. Entonces yo dije, no, espera, yo termino mi carrera de psicóloga, déjeme, yo arranco a estudiar actuación, y ya cuando yo sepa que realmente pues soy lo suficientemente buena, ahí sí. Entonces ya después, varios años después, me fui, bueno, varios años no, yo entregué en el 92, en el 2000 empecé a estudiar actuación, teatro en Estados Unidos, y ya después de haber visto que sí, había pasado la prueba, ahí sí arranqué con una serie que se llamaba, una comedia que se llamaba Noticias Calientes, después Luciana, y ya después hice el crossover a la televisión americana. Un paso necesario y fundamental, un momento que marcó un antes y un después. Paola ya vivía en Miami junto a su familia, pero ¿qué sucedió? ¿Qué historia hubo detrás de este importante capítulo de vida? Un amigo que acaba de estrenar una película, Paraíso Travel, productor de Paraíso Travel, había estado en Los Ángeles. En esa época había sido pues el súper éxito de Frida Kahlo y de Salma Hayek, y con ella yo creo que arrancó un tema de latinas muy importante en Estados Unidos. Y me dice, mire, todo el mundo está hambriento por las latinas, y además más usted que no tiene acento, que habla inglés, porque todo el mundo dice, pues que todas tienen acento. Él decía, mire, es exactamente lo que están buscando allá, váyase para Los Ángeles. Yo me armó una cita con un amigo, y a partir de ahí empecé a reunirme con una cantidad de gente, empecé a viajar a Los Ángeles con frecuencia, y vi que sí, que estaban súper interesados. Con cualquier agencia que yo me sentaba, me ofrecían ya representarme. Porque aunque uno se subestima, uno dice, no, pues uno colombianito por allá, no, nadie le va a parar bolas. No, ellos lo que miden es la carrera que uno tiene dentro de su país, y si uno ha demostrado tener éxito en su país, pues para ellos eso es una garantía de que puede de pronto llegar a tener éxito. O sea, uno no arranca de ceros allá. Entonces, por lo menos tienen en cuenta ese historial. Entonces empecé a viajar y a ir y venir, y pues me di cuenta que si no estaba viviendo ya no iba a pasar nada. Le dije a Alejandro, mi esposo, le dije, pues sí, todo el mundo se muere y todo, pero si yo no estoy allá viviendo el día a día, no va a pasar nada.
Y él me decía, no, pero pues, o sea, ¿cómo vamos a hacer todos para irnos a vivir a Los Ángeles a esperar a que te salga un trabajo? Ve allá en la temporada de pilotos y si te sale algo, pues nos vamos. Pues dicho y hecho, me salió y nos fuimos. Y ya. ¿Cómo era ese proceso de un casting, ese proceso de una audición, digamos ya en el tema de Hollywood, en el tema americano muy diferente pues al tema digamos de un tema colombiano? No, pues es que en Colombia a mí no me toca hacer audición, a mí me ofrecen el papel y fue horrible, es uno arrancar allá como a sentir que lo están evaluando y la presión y uno saber que pues que sí, que tiene como una responsabilidad, porque si ya tuvo éxito en un sitio y entonces no tener éxito allá, uno se mete cucarachas en la cabeza de bobo. Pero entonces yo al principio pues iba cuando hacía mis viajes esporádicos, ahí fui como medio acostumbrándome y aprendiendo en el camino. Y ya cuando fui a la temporada de pilotos, la primera audición que hice fue la de Kane, que fue el programa que me salió. Lo hice, me salió bien, pues con el director de casting, pero cuando me dicen que ya me quieren ver los productores y con Jimmy Smith y bueno, ya con la pesada, yo bueno, entonces ya me siento con ellos a hacer la audición. No, yo creo que es la peor audición de mi vida, la más nerviosa, pero yo era exactamente, es que ahí yo aprendí que no importa qué tan buena sea mala o mala sea la audición, si tú encarnas lo que ellos tienen en mente cuando escriben el personaje, es para ti y ellos hacen que funcione. Obviamente se dan cuenta si uno tiene algo de talento, pues porque uno ni siquiera tienes entrada al director de casting, no es que cualquiera no, tú te ganas el acceso por un reel y por un trabajo y ya entonces ellos parten de la base de que sí sabes actuar. Pero entonces como yo era, o sea, ellos decían, esta es, pero el problema es que Kane era el show más grande de esa temporada en los Estados Unidos. Jimmy Smith es de los actores más importantes que hay en la televisión y en ese momento era el más caliente. Y ellos decían, ¿esta de dónde salió? ¿Quién es? Nunca ha hecho nada en Estados Unidos y va a ser protagonista del programa más importante de la temporada. Entonces nadie quería meter la mano en el fuego y me pusieron a hacer más pruebas de lo normal. Lo normal es que después de esa reunión yo pasara a una prueba con el estudio y después a una prueba con el canal y ya. Pero como nadie quería pues apostar o que lo descabezaran si a mí me iba mal, entonces me pusieron a hacer 1000 pruebas, por ahí 5 o 6 pruebas, hasta que me pusieron a hacerle prueba a Leslie Moonves, que es el director, el presidente de la CBS, y pues él me vio y salió y dijo, ya, denle en el papel y no frieguen más. Y listo, me dieron el papel. Muy bien, y ahí empezó todo, la vida, la historia, la verdad de Paola Turbay. Regresamos a Punto de Encuentro, el punto de las buenas historias, hoy en la casa 24/7 de Paola Turbay, su nuevo proyecto, que además es la antesala de esos importantes avances y estrategias como empresaria. Ya vamos a llegar a ese punto nuevamente, pero bueno, Paola, hablemos del amor. Alejandro, su esposo, el amor de su vida, tengo entendido que se conocen en el año 1994. ¿Cuál es esa conexión? ¿Cómo conoce a Alejandro? Pues te ¿Dije mal la fecha? Sí, primera cosa que dices mal. 92. 92, bueno, estaba cerquitica. ¿Cuál es esa conexión? ¿Cómo se conocen? Nos conocimos porque yo lo vi y yo dije, este es el mío. Ajá. No, ¿verdad? Eso sí ¿Es en existe, serio? el amor a primera O sea, la vista sí conexión, existe. pues. Yo lo vi y me encantó. ¿Y dónde lo vi viste? En un restaurante que se llama Harry's Cantina, que era el rumbeadero de Bogotá en esa época, ya no existe. Y yo estaba solterita y a la orden, después de Miss Universo, lo veo y yo digo, no sé, me encantó desde que lo vi. Se lo expresé a mi íntima amiga María Andrea Lara, y esta pues que es Cupido aquí en la tierra y que le fascina armar romances y cosas, se averiguó quién era. Nadie sabía quién era porque él es paisa y estaba recién llegado a Bogotá. Coincidencialmente un amigo nuestro que era paisa estaba en la mesa, lo trajo, me lo presentó, hablamos 2 segundos, chao, al día siguiente me lo vuelve a cruzar, chao, y yo dije, ay, pucha, este es el que me gustó. Y en ese entonces no había redes sociales como para no tener una certeza. No había ni celular, había beeper y fax. Entonces, y nada, era la cosa más, otro ritmo, otros tiempos se manejaban. Y coincidencialmente me voy para Medellín al primer Expo Novias allá, y entonces voy a la peluquería, me tengo que arreglar y se me acerca una señora dorada a hablarme y me cuenta que tiene un hijito en Medellín que me había conocido y que había quedado trastornado conmigo. Y yo convencida que el hijito tenía 5 años porque es una señora joven, divina. Y le digo, ay, ¿cómo se...? En esa época yo me acordaba de todos los nombres, hoy en día ya no, pero en esa época me acordaba de todo. Y le digo, ¿y cómo se llama tu hijo? Me dice Alejandro Estrada.
Y yo, ¿qué? No, empiezo a gritar como una loca. No, ese no puede ser tu hijo, me parece un papacito, pero no le vas a decir nada. Porque imagínate que es que yo quería bailar con él, pero él estaba bailando con este. Y no, mira, no me paró bolas, pero es que pero ¿cómo va a ser hijo tuyo? Mírate. No, pero era una loca y esta señora me miraba así como que no entendía nada. Porque hacía 2 días Alejandro la había llamado y le había dicho, mami, conocí a la mujer de mi vida. Y ay, qué bueno, ¿y cómo se llama? Paola Turbay. Ah, no, le dice la mujer de mis sueños. Y entonces dice, ¿quién es Paola Turbay? Entonces ella dice, ay, qué bonito. Es que es la mujer de los sueños de por ahí 20 millones de colombianos. Y él dice, no mami, es en serio, yo la conocí o sea, es la mujer de mi vida. Bueno, entonces claro, cuando llego yo y le echo este cuento, entonces ella decía, no, esto aquí fue, sale de rulo, pelo mojado, bueno, sale corriendo a la casa a llamar a todas partes a buscar al hijo que había dejado su viper en la oficina, se había ido a unas reuniones de trabajo. Cuando llega a la casa a las 3 horas, hay 3.000 mensajes de su mamá, hay 3.000 bips esos en el viper, urgente, llame a la mamá de Medellín, urgente. Estamos hablando de 1992, una época bastante dura en Medellín y en Colombia, de secuestros, de todo lo que fue esa época. Y él se esperaba lo peor y le dijo, no, mataron a mi papá. Entonces ya la llama y dice, ¿qué pasó? Y mi suegra le dice, hijo, siéntate. No, mami, dime qué pasó. Siéntate, por favor. Paola se muere por ti. Entonces, ay, no me friegues. Bueno, le echó el cuento. Esa noche desfilo yo en vestido de novia frente a mis suegros porque estaban invitados al evento. Y al día siguiente me regreso, me lo encuentro en la casa de un amigo, teníamos que ir a un grado, nadie me quería acompañar. Dije, a mí alguien me tiene que acompañar. Yo no sé quién, pero alguien me va a acompañar. Y entonces, bueno, camino y todo el mundo, ay, Alejandro. Me acompañó y 2 años después nos casamos. Han sido 23 años de disfrutar y construir una relación que a diario ha pasado por momentos difíciles, pero no imposibles de sobrellevar y solucionar. Un matrimonio en donde la magia y el enamoramiento constante han sido muy valiosos. Y siempre tuve clarísimo que el matrimonio, como cualquier cosa en la vida, hay que trabajarle y hay que abonarlo y hay que cultivarlo, porque si no se va acabando. Y si uno cae en la rutina y en la monotonía, pues ahí muere absolutamente todo. Y siempre creo que si uno pues está con una persona, uno se casa con una persona, es porque en algún momento de la vida hubo un gran amor, un gran enamoramiento. Uno se casa con toda la ilusión. Nadie se casa aburrido. Todo el mundo se casa súper ilusionado. Lo que pasa es que con el tiempo permiten que sucedan cosas que haga que la relación caiga en cierta letargia. Entonces yo creo que si uno mantiene la chispa, si uno mantiene el factor sorpresa, si uno sigue buscando la conexión con su pareja, pues tiene toda la base y toda la materia prima para que siga existiendo. Uno no tiene por qué aburrirse, es que uno deja que la relación se vuelva aburrida. Entonces los dos pues hemos sido muy conscientes de eso y hemos sido muy conscientes de que hay que comunicar, de que hay que decir, de que hay que ser muy pues como muy en pro de la pareja, de la familia y hay que, a veces hay que hacer una pausa, decir, oye, cuidadito, paremos un segundo que aquí hay algo que no está funcionando y como estar abierto a analizar, a criticar, bueno, no criticar, sino hacer observaciones y que al final del día todos son en pro de la familia. Paola, hablemos ahora de sus hijos. ¿Cuáles son esos espacios para compartir, para disfrutar como mamá, como amiga, como compañera de vida en este proceso, digamos, en ese acompañamiento con ellos? Bueno, amiga, se vuelve una amiga más adelante. Al principio uno es el ogro, porque Alejandro es el bacán, el querido, el chévere. Mis hijos dicen que yo doy cantaleta todos los días, todo el día. Mi marido, Alejandro, él regaña una vez al año, pero ese fue el regaño del año. Y tienen clarísimo cuál ha sido el regaño de cada año. ¿Cuántos años tienen cada uno actualmente? Sofía tiene 19, Emilio tiene 15. Pero con el tiempo, pues ya cuando uno los tiene formaditos, ya cuando ellos ya empiezan a tomar sus decisiones solitos, ya empieza a establecerse una relación distinta. Entonces ya uno empieza a ser más amigo, más cercano, más compinche.
Y además los cuatro hemos logrado pues crear una dinámica muy especial en donde pues somos muy abiertos a todos, somos o sea, muy abiertos y comprensivos a la hora de que se equivoquen. O sea, si uno no se equivoca, uno no aprende. Entonces hay que dejarlos equivocarse, pero también les decimos a ellos, la equivocación está bien. Lo que los define como persona es la forma en que ustedes asumen esa equivocación y la forma en que lo manejan. Entonces, y todo está enfocado no a reprimir, ni a castigar, ni a fregarle la vida, ¿no? Queremos que sean felices, que pasen buenísimo en la vida, pero que en el camino, pues ojalá sea un proceso de formación en donde ellos se puedan consolidar como pues gente buena y berraca. Paola no para a diario, trabaja arduamente por lograr proyectos y hacer realidad sueños. Pero ¿a dónde quiere llegar? ¿Cómo se visiona en unos años como actriz, presentadora y empresaria? Supremamente activos, llenos de vida, ágiles, viajando por el mundo, conociendo, ojalá pues ampliando el tema del festival a diferentes países del mundo, ojalá llevando el tema de las cremas a diferentes países y seguir, bueno, ahí tenemos otros proyectos a nivel de agricultura, de campo, tenemos tantas cosas, pero seguir creciendo y seguir buscando alianzas con gente o con instituciones que nos ayuden y que entre todos pues podamos crear plataformas o escenarios de bienestar o que generen oportunidades para la gente y que podamos crecer y hacer cosas grandes. Los hijos, pues lógicamente, ojalá grandes, felices. Yo siempre les digo, yo seré una abuela regia y malcriadora, pero los crían ustedes, no yo, entonces porque tenemos mucho que hacer y bueno, nada, y sacarle el jugo a esta vida, a la belleza que tiene a nivel de culturas, de paisajes, de gente, nada, simplemente pues absorber lo que más podamos para poder aprender, generar conciencia y devolverle al mundo. Proyectos en televisión, películas, cine, tema, ¿hay cositas claro, que nos puedas contar? Yo tengo que ir a volver a trabajar en el año entrante, que mi manager me dijo que me daba licencia de 3 años y ya me pasé 6 meses. La idea es regresar a ver si me sale algo allá que está pendiente. Y yo siempre he dicho que cuando Emilio se gradúe me encantaría hacer teatro musical, lo que quise hacer hace muchos años, cuando tenía 10, 11, 12 años. Y bueno, sí, no, claro, no, esa parte creativa hay que seguir trabajándola o si no me oxido. Paola, para finalizar, ¿cuál es ese secreto de vida, esa filosofía de vida de Paola Turbay en ese día a día? Mira, en estos días mandamos un comunicado de prensa de las cremas de 24/7 y ahí escribí, maximiza. Ese es mi mantra. Es una palabra que le robé a una instructora de yoga que todo el tiempo era en Estados Unidos. Entonces ella decía maximize. Y para mí eso ha sido, mejor dicho, mi mantra, mi lema y mi norte. Es maximizar absolutamente todo, es maximizar el tiempo en familia, es maximizar esta entrevista, es maximizar lo que yo haga en cada uno de los espacios pues donde me muevo, pero maximizar no solo para mí, sino o sea, aquí vivimos en comunidad, entonces la idea es, si todo el mundo da el máximo, pero en función de la comunidad, pues obviamente uno puede elevar esa comunidad a otro nivel y al elevarla toda, pues, o sea, si a ti te va bien, a mí me va mejor. La gente solo piensa que yo quiero que me vaya bien, que me vaya, no, uno debe querer como que elevar el nivel de todos, porque ahí vamos todos en el mismo bus, en el mismo camión. Paola, pues muchísimas gracias por permitirnos compartir y conocer a Paola Turbay, su vida, su historia, su verdad, sus proyectos, ahora con 24/7, a todos los huilenses que a esta hora nos ven y nos leen a través del diario La Nación y Nación TV. Un mensaje para todos los sopitas a esta hora. Pues muchas gracias por esta entrevista tan bonita, me encanta. Primero el mensaje para ti, de agradecimiento, porque como te decía, ahora uno a través de esas entrevistas es que se conoce. Desnuda su alma en realidad. No, y además es que solo cuando uno habla y pone afuera cosas que uno sabe que tiene adentro, pero no es consciente de ellas, es que uno se reconoce ciertas formas de pensar o ciertas ideas que tiene y me parece muy interesante. Así que mil gracias por esta invitación y a ustedes también muchas gracias por tenerme en su casa. Los invito a que formen parte de esta revolución en el mundo de la dermocosmética. Ha sido hecho con todo el amor para ustedes, para que ustedes se sientan fabulosos y fabulosas y se lo merecen. Entonces, nada, es algo que hemos hecho con mucho amor, con mucho cariño.
cariño y con mucha inteligencia. Muy bien, Paola, gracias nuevamente, un abrazo. Era Paola Turbay en el punto de las buenas historias, Nación TV, nuestro canal. A ustedes gracias por su sintonía. Nosotros nos reencontramos en nuestro siguiente capítulo con un nuevo personaje y una nueva historia de la vida real. Redes sociales en pantalla, a todos un abrazo, Dios los bendiga. Chao pues.